Mateo 3, hermano. Alguien que lea Mateo 3 del 1 al 12. Estuvimos viendo 5 lecciones sobre la vida de Juan. Pero previamente a esos estudios habíamos tenido otros 3 estudios en donde yo planteé una tesis que era, así como Juan el Bautista preparó el camino por medio del mensaje de arrepentimiento para que los corazones de las personas estuvieran preparados para ese advenimiento del reino de Dios, la llegada de Jesucristo, así nosotros hoy, por medio del mensaje del arrepentimiento, preparamos los corazones de las personas para que Jesús llegue a la vida de las personas. Lo que nosotros estamos viviendo en este momento, de alguna manera puede llegar a ser un paralelo de lo que le tocó hacer a Juan. Jesús está viniendo y yo soy una voz que clama en el desierto. Enderecen los caminos de su corazón, todo valle sea aplanado, toda curva, ¿sí? Todo lo que del corazón de ustedes se resiste al gobierno de este Jesucristo que está viniendo, ese corazón necesita ser limpiado de todo lo que se va a resistir a la venida del reino de los cielos. ¿Cómo se limpia ese corazón? ¿Cómo se prepara ese corazón? Por medio del arrepentimiento. Entonces, si Juan hizo eso, yo creo que es bastante acertado decir que nosotros hoy somos el paralelo de Juan el Bautista, que tenemos que hacer lo mismo que él, que Juan nos enseña a hacer iglesia. Por supuesto que hay diferencias, Juan es profeta del Antiguo Pacto, no había ocurrido Hechos 2, Jesucristo todavía no había muerto, la regeneración no existía todavía en ese momento como existe hoy en día, el Espíritu Santo no había venido. Hay diferencias, hermano. Lo digo esto porque tengo que cumplir académicamente, intelectualmente, también marcando las diferencias entre el momento de Juan el Bautista, el momento teológico, el momento en la historia de la redención y el momento en el que estamos nosotros. Nosotros tenemos a Jesucristo resucitado, Él mandó el Espíritu Santo. Dicho eso, para cumplir intelectualmente con marcar las diferencias, hay un paralelismo entre Juan el Bautista y nosotros. Y yo en esos primeros 3-4 estudios planteé una pregunta. ¿Qué implica para nosotros ser los Juanes el Bautista de hoy? Llevar a cabo hoy una tarea similar a la de Juan el Bautista, aprendiendo de Juan el Bautista. ¿Qué implica eso para nosotros? Entonces, mi propuesta para ustedes fue, bueno, veamos qué implicó para Juan ser Juan el Bautista, hacer lo que él hizo. ¿Qué implicó para él? Y en las implicancias que tuvo Juan, vamos a poder encontrar qué implica para nosotros. Vimos 3 implicancias. Nosotros, para cumplir la tarea similar a la de Juan el Bautista, tenemos que, punto 1, presentarnos ante el mundo de la misma manera que Juan se presentó ante el mundo. Como vamos a terminar con este pasaje del 1 al 6 de Juan el Bautista, de Mateo 3, 1 al 6, lo que estoy haciendo es una recapitulación rápida para que todos veamos qué es lo que estuvimos aprendiendo y podamos ya irnos de este pasaje y saltar al siguiente, ¿sí? Lo primero que implica para nosotros es que así como Juan se presentó ante el mundo, nosotros nos tenemos que presentar de la misma manera, con los mismos principios que Juan tuvo. ¿Y qué podemos? A ver, primero digamos los 3 puntos. Para nosotros, hacer la tarea aprendida de Juan el Bautista implica, número 1, presentarnos ante el mundo como Juan el Bautista se presentó. Número 2, no cambiar el mensaje, dar el mismo mensaje que Juan dio. Y número 3, hacer la tarea a la Juan el Bautista implica para nosotros que vamos a tener que enfrentarnos activamente a los mismos peligros que Juan se enfrentó. Ese es el tercer punto. Y ese punto tenía 2 subpuntos. Los peligros se traducen como persecución. Nosotros vamos a recibir, así como Juan, persecución. Esa persecución va a provenir desde 2 lugares distintos. Lo que yo le llamé persecución interna y persecución externa. Persecución externa es del mundo y persecución interna es de la iglesia, de los cristianos. Persecución externa es la que Juan recibió de Herodes, porque Juan le denunció el pecado, le dijo a la mujer de Herodes, vos eras la esposa del hermano y lo dejaste y ahora está con el otro hermano, y eso está mal. Y además Herodes creía que Juan el Bautista tenía la capacidad de juntar la suficiente gente como para hacer una revuelta. Entonces dijo, este tipo a mí no me conviene, me saca los trapitos al sol y además junta gente. Así que pasalo para el calabozo nomás y chau cabecita. Y lo decapitaron. Esa es la persecución externa. Externa digo porque no son del palo. Después está la persecución interna, que ya la tenemos en el pasaje que sigue. Los líderes religiosos, o sea, los que supuestamente son de Dios, son de Cristo, viniendo a perseguir a Juan. Esto, hermano, yo lo planteo en términos preventivos. ¿Viste ese versículo que dice,
Ningún discípulo es mayor que su maestro. Cuando Jesús dijo eso, se estaba refiriendo a que si esto hicieron conmigo, con ustedes van a repetir la historia. Si esta persecución o este mal que me hicieron a mí, lo hicieron conmigo, ustedes no esperen un trato diferente. Prepárense para eso. Entonces, yo estoy planteando en esos términos. Si con Juan el Bautista, que hizo la tarea como la hizo, pasó eso, sería ingenuo de nuestra parte esperar otra cosa. Nos encanta decir, no, pero a ver, escúchame, nosotros tenemos el privilegio de llevar la palabra de Dios. Sí, por supuesto que es un privilegio. Y ese privilegio incluye la persecución correspondiente. Llevar la palabra de Dios en el mundo significa meterte en la boca del lobo. Punto 1. Presentarnos igual que él. ¿Qué significa presentarnos igual que Juan el Bautista se presentó? Leímos Número capítulo 6, que es lo que era un nazareno. Nazareo, no nazareno. Dedicación mediante separación. Si el mundo se siente cómodo con nosotros, estamos yendo por mal camino. Hermano, la gente no te tiene que querer. La gente no te tiene que querer. No tiene que hablar bien de vos. Por lógica, si vos estás denunciando el pecado, la gente no te va a querer. Si la gente te quiere es porque no estás denunciando el pecado. Ay de vosotros cuando la gente hable bien de ustedes. La gente no le tiene que gustar tu estilo de vida. A la gente, tu estilo de vida la tiene que incomodar. ¿Por qué él no sabe las series que están de moda? ¿Por qué él no gasta el dinero en lo mismo que yo lo quiero gastar? ¿Por qué él no labora para lo mismo que yo laboro? ¿Por qué él no tiene las mismas intenciones, ambiciones y afectos que yo tengo? Tu vida tiene que ser algo que incomode y que denuncie el pecado y que muestre un camino distinto. Si vos pasás desapercibido en el mundo, todavía te falta madurar como cristiano. Todavía te falta ser más cristiano. Nunca un cristiano puede pasar desapercibido para el mundo, pero no porque canta arriba de un escenario donde lo ven 5.000 personas como nos enseñaban a nosotros hace 20 años. Vos no tenés que pasar desapercibido del mundo porque vos no tenés el mismo estilo de vida que el mundo, no tenés los mismos afectos, no querés las mismas cosas, no perseguís las mismas ambiciones. En el versículo 5 y 6 del capítulo 3 dice, salía la gente de toda Jerusalén y de sus alrededores para ir a ser bautizada por Juan. Salía. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso significa que no nos regimos por los mismos dictámenes que se rige el mundo. Romanos capítulo 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis, no se hagan a la forma, no encajen en el mundo, no encajen en el mundo, desencajen. Díganle al mundo, no es así, es por acá, no es por ahí. Díganle al mundo, necio, mañana vienen a buscar tu alma y dejaste todos los graneros llenos. Necio, sos necio persiguiendo lo que estás persiguiendo. Es una necedad. Como dice una frase, nunca vi un camión de mudanza detrás de una carroza fúnebre. Pero eso es lo que tiene que ver con lo económico. Nosotros vivimos en una cultura del hedonismo y el bienestar. La gente desea volver rápido de sus obligaciones para poderse hacer un tereré y sentarse en el sillón abajo del alero y estar horas. Es celular en una mano, sillón debajo de la cola, tereré en la otra. Sexo, drogas y rock and roll. Esos son los cristianos que van a venir, las personas que van a venir acá. Esos son las personas que no tienen comprensión de texto, que no saben leer, que no saben redactar. Nosotros tenemos que incomodar eso. Va a venir gente acá, le vamos a poner un libro en la mano. Le van a decir, ¿y esto qué es? Estamos comprando materiales, vamos a estudiar series de libros acá, vamos a comprar libros. Ahora el mes que viene les mando un mensaje para decirles que se sumen a mi pedido de libro y que todos juntos compremos libros. Vamos a tener que redireccionar nuestras partidas presupuestarias para comprar libros. Vamos a tener que redireccionar nuestro uso del tiempo para poder tener 3 estudios bíblicos semanales. Y tu pariente te va a decir, che, pero vos el domingo no podés venir a comer a mi casa. Y no puedo, porque yo tengo el estudio bíblico. Y después estoy con mis hermanos, y después charlamos, y no perdemos el tiempo, y no tenemos la cultura del tereré abajo el alero. Por supuesto que todo esto tiene un equilibrio. Y el mundo te va a ver. Y el mundo va a ver a tus hijos, y tu movimiento. Y tus parientes te van a empezar a tener envidia. Y tus vecinos te van a tener envidia. Y te van a empezar a decir toda clase de mal contra vosotros. Esperemos que mintiendo. Punto 2. Dar el mismo mensaje que Juan dio. La iglesia predica el llamado al arrepentimiento. ¿Cómo pretender que la gente valore a un Salvador si no se arrepiente de sus pecados? ¿Cómo hacer para que una gente valore al Salvador si no se arrepiente de sus pecados? Lo enseñás a que lo valore por otra cosa, por la prosperidad, por ejemplo. En vez de decirle Jesús vino a salvarte de tus pecados, le decís Jesús vino a salvarte
de tu problema económico y del bestia de tu marido que no te ama como vos querés y de tus hijos que se van por el mal camino. Y entonces ahí empiezan a valorar al Salvador. El problema es que el Salvador no ofrece eso y que ese no es el Salvador bíblico, pero lo valoran. Y vienen a la iglesia el domingo y ponen el diezmo y yo sigo adelante con mi ministerio. Y soy un exponente del cristianismo latinoamericano. Y después las personas no reciben lo que vinieron a buscar, porque claro, El Salvador no estaba, lo único que había era un pastor chanta, ¿sí? O con muy buenas intenciones, pero mal enseñado. Porque esos son los dos grupos que hay acá. El chanta y el latinoamericano mal enseñado, como nosotros. Exactamente como nosotros, de ahí venimos nosotros. Porque nosotros somos totalmente latinoamericanos, solo que por la gracia de Dios, Dios nos sacó de una oreja y nos puso en el desierto para que, siendo nosotros igual que los hermanos que después van a venir a formar parte de nosotros nos adelantemos por la obra y gracia del Espíritu Santo 2 minutos a los hermanos. ¿Qué más tenemos de cuál es el mensaje que predicaba Juan el Bautista? El mensaje del arrepentimiento, el mensaje de que no se puede venir a Jesucristo mientras se siguen acariciando los mismos pecados, queriendo limpiar solamente lo de afuera del plato. Era un mensaje aterrador y esa parte a nosotros nos cuesta mucho. ¿Hay que meterle miedo a la gente o hay que hablarle del amor de Dios? ¿Qué equilibrio tiene la Biblia entre los dos mensajes? ¿Cuántos versículos hay para un lado y cuántos versículos hay para otro? ¿Conocen los de los menos conocidos? ¿Conocen lo del Espíritu Santo y fuego? ¿Conocen los de la expectación de juicio que les espera todo de Hebreos? ¿Conocen Mateo 25? ¿Conocen el gusano no muere, el fuego no se extingue? ¿Conocen en pecado me concibió mi madre? No podemos predicar el Evangelio. Es un imposible predicar el Evangelio sin decir cuál es el problema que el Evangelio viene a solucionar. Porque no sería buena noticia si no conoces primero el hecho de que tenés un problema del cual no te podés escapar. ¿Entendés? O sea, cuando Juan dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? No está diciendo que la ira venidera es opcional para algunos. Está diciendo que hay una ira venidera escatológica, general. A todos se nos viene el juicio. Eso es lo que está diciendo Juan. Todos vamos a estar parados un día frente al tribunal. Eso es parte del Evangelio. Si no, ¿para qué le estás ofreciendo el paracaídas a la gente si el avión no se va a estrellar? Yo no digo que no lo hagas en amor, pero no faltemos a la verdad. El Evangelio es la salvación de nuestros pecados, de la condena que recae sobre nosotros. En el momento de la muerte de Jesús fue clavada el acta de los decretos que había en contra nuestro. Eso es lo que está sobre cada persona. El mensaje de Juan es arrepentíos. Cuando vos te tenés que arrepentir de algo es porque tenés un problema, porque hiciste algo mal. Juan asume en su mensaje que la persona es pecadora. No le dice, mira, vení, vamos a analizar tu vida y veremos en todo caso si tenés algo de lo cual arrepentirte. No hay un análisis previo. Ya está asumido la pecaminosidad de la persona. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y yo siempre les sugiero a ustedes, prediquen el pecado de la persona desde su propio pecado. Entonces vos ya ahí eliminás el hecho de que la persona crea que vos la estás mirando desde arriba, como si vos no fueras pecador. Vos agarrás y hablás de tus propios pecados. Por eso yo siempre tengo esa frase, los pecados arriba de la mesa. Las personas cuando te ven, vos tenés que ser una persona transparente. ¿Cómo lo puedes hacer? Hola, mirá, vos sabés que a mí leer la Biblia, las enseñanzas cristianas me han ayudado mucho a mejorar como padre. Yo entendí cuál es el rol que tengo como esposo. Yo antes era un mal esposo, mi esposa tenía muchas quejas sobre mí y después, a la luz de la palabra, yo me di cuenta que muchas de esas quejas eran acertadas. Y la Biblia me enseñó a darme cuenta cuáles son mis pecados, porque todos somos pecadores, porque no nos hemos puesto a la palabra de Dios, porque hemos nacido con una tendencia rebelde a oponernos a los designios de Dios. Cuando vos le estás hablando a la persona de vos te pensás que la persona no está diciendo, ¿y yo? Y yo no tengo lo mismo y yo no soy así, salvo que sea un fariseo empedernido, pero como vos eso no lo sabés y no te toca discernirlo, vos el mensaje lo das. Lo mejor que hay, hermano, es predicarle a una persona hablándole del desastre que vos sos. Por eso si nosotros no tenemos una iglesia, si nosotros no somos un grupo humilde que tenga los pecados arriba de la mesa, no vamos a poder predicar el Evangelio. Porque le vas a ir a decir a los otros que son pecadores, pero desde una perspectiva en la que vos no lo sos. No le vas a entrar nunca al otro. Es importantísimo que nosotros como iglesia seamos personas transparentes, que nosotros seamos personas que acá en las reuniones hablemos de nuestros pecados. Me refiero al hecho de que acá vamos a hablar de los pecados que hay en los esposos, en las esposas, en la vida íntima, en los pensamientos, en la crianza de nuestros hijos. Entonces vos tenés aceitado el tema del pecado. El pecado en tu familia siempre está arriba de la mesa. Vos criás a tu hijo de esa manera.
La nena tuvo un acto rebelde y vos le decís, viste, mi amor, ese es el pecado operando en vos. Vos le contestaste mal a tu esposa y después decís, bueno, ¿vieron? Ese es papá pecando. Los pecados siempre arriba de la mesa. Entonces, cuando vos predicás el evangelio, vos lo que tenés que hacer es hablar de tus pecados. Es la mejor manera de sacarle a relucir al otro su pecado para después poderlo llevar a que, como tiene ese problema, necesita a Jesucristo. Pero si vos vas con el dedo acusador, Jesucristo te vino a salvar de tus pecados. No digo que no está bien. Desde el punto de vista teórico, está bien. Pero no es muy eficiente desde el punto de vista práctico. No es una buena técnica. Decirle, mirá, Jesucristo me salvó a mí de mis pecados, que son esto. Y la persona va, sí o sí, la persona, de la misma manera que tiene a compararse cuando vos le planteás lo bueno que sos, también se compara cuando vos le planteás los pecados que vos tenés. Dale testimonio con tu humildad y cómo el evangelio ha hecho en vos. Y la otra persona se mira en ese espejo. Yo no perdí mi matrimonio gracias a la sabiduría bíblica. Yo llevo 21 años de matrimonio y pasé momentos de que el hilo estaba finito, ¿viste? Que nos unía. Pero gracias a la sabiduría de Dios, gracias a que Jesucristo me perdonó mi pecado y me llenó del Espíritu Santo, como parte del fruto del Espíritu Santo operando en mí, yo ahora puedo amar a mi esposa o con menos egoísmo que antes. Esa es la mejor manera de predicar el evangelio. O sea, no dejes de dar el evangelio. Al final tenés que decir, tenés que acudir a Jesucristo, tenés que creer en Jesucristo y tenés que decirlo hoy y tenés que decírselo mañana y pasado y todas las veces que puedas. Incluso cuando la persona te eche de su casa, incluso cuando la persona te diga, no te quiero escuchar más, no estoy de acuerdo, no creo en lo que vos creés, me parece una bobada tu Biblia y tu Evangelio y tu Jesucristo. Se lo volvés a repetir y si te pega, se lo mandás por WhatsApp. Porque vos no sabés qué día el Espíritu Santo lo quiebre. Cuando vos te levantás a la mañana, no te levantás principalmente para otra cosa que no sea para eso. La cabeza cristiana, la mente de Cristo en nosotros funciona de esa manera. Vos te levantás para hacer luz, no para hacer plata. Vos te levantás para hacer luz. Todo lo otro que podés hacer es secundario. Que lo tenés que hacer, ¿eh? Nosotros los cristianos de acá pensamos, ¿cómo puedo hacer para hacer lugar en mi agenda para hacer luz? No, hermano, la pregunta es al revés. ¿Cómo puedo hacer para que siendo luz pueda encontrar lugar en mi agenda para hacer las cosas de este mundo? Para arrancar los yuyitos del jardín, para tapar la gotera de mi casa, ¿cómo? Para hacer carpas, en el caso de Pablo. Los cristianos tenemos que tener el problema de agenda correcto. Bueno, ese punto lo vamos a dejar porque ahora cuando entremos en Mateo 3 del 7 al 12, vamos a ver cómo los líderes judíos empiezan a perseguir a Juan el Bautista. Entonces ahí vamos a hablar de peligros y persecución. Luego de esa etapa en la que presentamos estos 3 puntos, pasamos a otra etapa en donde vimos 4 enseñanzas que extraemos de la vida de Juan el Bautista. Que muchas de ellas obviamente se repiten, no son similares, pero las vimos desde otro punto de vista. ¿Cuáles son esas 4 enseñanzas de la vida de Juan el Bautista? Porque esas también responden a una tesis. Nosotros presentamos una tesis ligeramente distinta. Miren, en Mateo 3, del 1 al 6, Mateo nos dice, Jesús es el rey, porque como todo rey tiene un heraldo que lo anuncia como tal. No podemos pretender una iglesia verdadera si en ella tenemos a la gente equivocada, porque no la convocamos con el llamado correcto. Juan nos enseñó cómo llamar a la gente al reino de Dios. Nosotros queremos cumplir con la gran comisión y ver cómo Dios trae personas para formar una iglesia. Juan nos enseñó cómo llamar a las personas. Arrepiéntanse de no ser como Jesús y crean, lo cual significa someterse al gobierno, a Él. A partir de ahí vimos 4 lecciones de la vida de Juan. Lección número 1. Predicaba, llamaba con el mensaje correcto. Número 2. Iglesia sana acepta el estilo de vida cristiano, no busca quedar bien por el mundo y nuestra vida carece de valor. Acepta el estilo de vida cristiano. Número 3. La iglesia sana no pretende ocupar el lugar de Cristo como mediador en la salvación de las personas. Bien. El punto 1 y 2 son repeticiones de la etapa anterior, ¿sí? El punto 1 dice que una iglesia sana predica el mensaje correcto. Juan predicó el mensaje correcto, ya vimos cuál era el mensaje de Juan. El punto 2 dice que una iglesia acepta el estilo de vida cristiano. Así como Juan era distinto al mundo, una iglesia acepta el estilo de vida cristiano en el hecho de que se diferencia del mundo y acepta la persecución. El estilo de vida cristiano es un estilo de vida perseguido. Ahora, el punto 3 y el punto 4 son nuevos. Fíjense que el punto 3 dice, una iglesia sana
no pretende ocupar el lugar de Cristo como mediador en la salvación de los hombres. Juan dice, viene uno después de mí, no soy yo. Yo llamo, yo preparo el camino. Juan nos muestra una gran división que hay entre la función de la iglesia y la función del Espíritu Santo. Históricamente, la iglesia siempre se ha querido saltar esa pared y ocupar el lugar de Jesucristo en la salvación. Por eso yo hablé de la Iglesia Católica, que dice que nadie puede ser salvo si no pasa por el sistema de la Iglesia Católica. Y yo quiero mostrarles a ustedes, se los estuve mostrando ya en este punto y se los voy a seguir mostrando, cómo la Iglesia protestante, pero muy con guantes blancos, sin que se note demasiado, cree lo mismo de sí misma que la Iglesia Católica. La Iglesia protestante en Latinoamérica se autopercibe como un medio para salvación y no como una causa de la salvación. Eso es parte del ADN de la Iglesia evangélica en Latinoamérica, de la Iglesia en general, de la cual nosotros provenimos. Y yo quiero que nosotros empecemos a darnos cuenta de eso para que no cometamos el mismo error. Si nosotros no entendemos que nosotros como Iglesia estamos para santificar, o sea, estamos primero para llevar el mensaje del Evangelio y segundo para santificar, como dice Efesios 4, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si no entendemos eso, nuestro papel se va a empezar a desmadrar a lugares que no nos corresponden. Vamos a empezar a autopercibirnos como necesarios para la salvación de las personas. Y hay una línea muy fina entre ser los encargados, bíblicamente hablando, de ser luz y que oigan el mensaje del Evangelio y autopercibirnos como los que podemos certificar la salvación de las personas, declarar cristianos a las personas. Hay una línea muy fina entre esas dos cosas y en América Latina la cruzamos a esa línea. Esto merece una explicación muy grande que la vamos a ir dando después. Yo sé que algunos lo captaron ahora y otros lo van a ir captando después, pero yo estoy convencido de que en Latinoamérica se cruzó la línea de lo que a la iglesia le está permitido y lo que le corresponde a Jesucristo. Y nosotros en Latinoamérica somos, por tradición, católicos. Todos en nuestro origen tenemos ascendencia católica. Y el catolicismo dice clarito, yo soy necesario como institución para que la gente sea salva. Bueno, vamos a seguir hablando de eso porque da para mucho y es un tema del que quiero hablar mucho. Y les pido que estén temporalmente receptivos a esta idea de que nosotros tenemos la tendencia a autopercibirnos como necesarios determinantes en la salvación de las personas. Y nosotros solamente somos necesarios, pero no determinantes en la salvación de las personas. Nosotros somos el canal para la salvación de las personas. Somos los que transmitimos el mensaje, pero no somos determinantes. Nosotros no podemos hacer uso de medios como la oración del arrepentido para certificar, declarar a alguien salvo. La iglesia no determina, no lo convierte en un termo metálico o en una botella agujereable, pero con el mensaje de la palabra lo está hincando todo el tiempo. Y saca a relucir, a través de exponer a la persona la palabra de Dios, si la persona era un cristiano verdadero o no. Confirmarlo. Nosotros hacemos el trabajo de exponer a las personas a la palabra de Dios. A nosotros primero, por supuesto. La persona va a tener una reacción. Y esa reacción va a ser de santificación o de sapo que lo echaste en una olla de agua hirviendo. Va a saltar. Entonces la iglesia está puesta bíblicamente para perfeccionar a los santos y de esa manera sacar a relucir quiénes dentro de la plantilla son verdaderos cristianos y quiénes no. Por eso la iglesia tiene que ser un lugar incómodo por la predicación de la palabra de Dios. Punto 4. Busca validar su ministerio barra existencia por las obras, existencia por las obras de Jesús y no por sus propios medios. La iglesia busca validar, es lo que acabo de explicar, busca validar su ministerio por vidas cambiadas. ¿Por qué? Porque si esa persona que vos la exponés a la palabra de Dios, domingo tras domingo, jueves tras jueves, o cuando sea tu estudio, esa persona permanece, es como dice 1 Tesalonicenses 1, cómo ustedes se apartaron de los ídolos, cómo ustedes muestran amor entre ustedes, cómo ustedes reciben la palabra de Dios. Eso no puede ser nunca por nosotros. Eso evidentemente es la confirmación de que la persona tiene el Espíritu Santo operando en ella. Es una carta escrita por Jesucristo, dice Pablo en Corintios. Esa iglesia
se valida a sí misma porque está formada por personas que muestran frutos que nunca pueden ser humanos, que humanamente son imposibles. Entonces es una iglesia a la que cuando vos vas, no solamente te encontrás limpio lo de afuera del plato, sino que te encontrás frutos dignos de arrepentimiento. O sea, los frutos que son propios del arrepentimiento, no los que son el maquillaje exterior. Esa iglesia está validada. Eso es lo que propusimos hasta ahora. Una iglesia sana entiende que su ministerio depende del reino de Dios y por tanto no necesita otro apoyo o validación. Van unos discípulos de Juan a preguntarle a Jesús, dice Juan, si vos eras el que había de venir o tenemos que esperar a otro. Y Jesús le dice, soy yo porque estoy cumpliendo con todas las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen, etc. Y los discípulos se van con esa respuesta a Juan. Y cuando los discípulos de Juan se van, Jesús se queda hablando sobre Juan y lo elogia a Juan. Habla Jesús a espaldas de Juan. O sea, Juan está preso, los discípulos de Juan que le habían hecho la pregunta se fueron y Jesús se queda hablándole a las personas que lo estaban escuchando sobre Juan. Y les dice, ¿ustedes qué salieron al desierto a escuchar cuando lo iban a ver a Juan hace un tiempo? ¿Salieron a ver un tipo que se adapta a los tiempos de este mundo, que se deja doblar, que se deja influenciar su mensaje, una caña que oscila así y el viento de toda la influencia que viene, el tipo se deja llevar? ¿O salieron a ver un profeta que tiene una palabra firme, valiente y que ahora miren dónde lo llevó a ser así? Está preso. Bueno, ese es Juan. Ese es el hombre más grande sobre la faz de la tierra. Jesús elogia a Juan por su firmeza, por su mensaje. Entonces yo, Mauro, el insignificante, dice, yo quiero que a mí Jesús me elogie por lo mismo. Yo quiero que de mí Jesús diga lo que dijo de Juan. Juan tenía tan claro que él era el heraldo de Jesús que no le importó nada. Juan sabía que su función dentro del reino de Dios era esa. Jesús, con su elogio, nos está diciendo algo de Juan. Que Juan fue firme, que no se dejó que se lo llevaran puesto. Es lo que dijo Jesús de Juan. ¿Ustedes salieron a ver una caña que se dobla o salieron a ver un muro? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Saben qué significa columna y baluarte? Zapata y columna. La iglesia es un muro, no se mueve. Juan en sus inicios fue profetizado quién iba a ser él. Juan tiene claro su identidad, sabe quién es él. No importa los vientos que vengan después, nosotros tenemos que saber quiénes somos, hermano. Dejemos de escuchar lo que los demás dicen de nosotros. Dejemos de mirar cómo nos lleva el viento, cómo nos está doblando. Dejemos de mirar cómo nos va. Vayamos a buscar nuestra identidad en la Biblia. Y eso nos va a llevar a ser un muro. No estoy hablando de que seamos inflexibles, que no escuchemos consejos, que no nos expongamos. Obviamente esa no es la aplicación que estoy dando. Me refiero a un muro en lo que la Biblia dice sobre lo que es la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Cuando Lutero, en la dieta de Worms, o sea, en la reunión que tuvo con el Papa, dice, miren, discúlpenme, pero yo no puedo traicionar mi honestidad y mis principios. No puedo ir en contra de mi conciencia. Buscar en la palabra de Dios quiénes somos nosotros como iglesia y no mirar lo que está pasando alrededor nuestro, para que eso determine nuestra identidad y que Jesús nos elogie por eso. Y Jesús termina diciendo, desde que Juan empezó a predicar, el reino de Dios sufre violencia y son los violentos los que lo arrebatan. El reino de Dios sufre violencia. Violencia es la palabra. Y una interpretación es que nosotros tenemos que ser fuertes para mantener nosotros nuestra función dentro de ese reino que sufre violencia. Siempre va a haber violentos alrededor intentando atentar en contra del reino de Dios. Y nosotros somos no como una caña que se deja llevar por esa violencia que sufre el reino de Dios, sino columna y baluarte de la verdad. Ese fue el elogio. ¿Por qué esto es tan importante, hermano? Porque Jesús dijo eso de Juan el Bautista. Entonces yo quiero que lo diga de mí. Mauro, ¿cómo fue un muro? No soy yo el que soy firme, es la palabra de Dios. Yo soy un muro porque me agarro de la palabra de Dios. Dice, el evangelio es poder de Dios para salvación.